Soy Isaac Newton, y todo lo que creen saber sobre mí está equivocado. Pasé años persiguiendo secretos que podrían cambiar la forma en que ven el mundo. Y hubo momentos en que temí que alguien descubriera lo que realmente hice. Pero hay algo que nunca he contado. Y hoy lo sabrá usted. Durante años, su nombre estuvo rodeado de misterio y secretos que pocos se atrevieron a investigar. Sus descubrimientos cambiaron el mundo, pero también ocultaron obsesiones peligrosas y conflictos desconocidos. Algunos dicen que su genio rayaba con la locura. Dedicó noches enteras a experimentos que muchos consideraban imposibles y guardó secretos que podrían alterar nuestra forma de entender la ciencia. Hoy entrevistamos a Isaac Newton. Lo conoceremos más allá de los libros, explorando su lado más oscuro, sus errores ocultos y aquello que nunca quiso que se supiera. ¿Está preparado para descubrir la verdad? Y no te olvides de darle al like, seguirnos y comentar este vídeo. Para nosotros es muy importante para poder continuar haciendo vídeos como este. Muchas gracias. Señor Newton, ¿alguna vez se ha arrepentido de alguna de sus teorías, aunque nadie lo sepa? Arrepentirme no es una palabra que use con frecuencia. La mayoría de mis descubrimientos nacieron de noches sin dormir, de aislamiento, de dudas que solo yo podía enfrentar. La gravedad, siempre creí que era absoluta, perfecta, inmutable. Pero hubo momentos en silencio cuando mis cálculos fallaban, cuando mis experimentos no coincidían con lo que esperaba. Ahí surgía la incertidumbre. Pensaba en lo que los demás verían si lo supieran, en cómo mi reputación se derrumbaría si admitiera mis errores. Me obsesionaba con la perfección, pero incluso la perfección tiene grietas. He escrito fórmulas que nunca publiqué, experimentos que destruí, secretos que guardé, y algunos de ellos, Nadia, podrían cambiar por completo lo que creen saber de mí. Pero hay uno solo, que nunca he compartido con nadie, y aún hoy me persigue. Algunos documentos sugieren que dedicó mucho tiempo a la alquimia y lo ocultó. ¿Qué estaba buscando realmente? Buscaba orden, no oro, no inmortalidad como tantos repiten, orden. La alquimia era un lenguaje roto, antiguo, lleno de símbolos que prometían unir lo visible con lo invisible. Pasé años solo, encerrado, mezclando sustancias, observando reacciones que nadie debía ver. No era superstición, era método, paciencia, error tras error, silencio. Mientras el mundo me celebraba por otras cosas, yo descendía a lo que llamaban herejía. No lo oculté por vergüenza, Nadia. Lo oculté porque no estaban preparados. La materia cambia, se transforma, obedece leyes más profundas que las que publiqué. Algunas noches pensé que estaba cerca, demasiado cerca, y entonces retrocedía, quemaba notas, cerraba cuadernos. La alquimia me enseñó a desconfiar de las apariencias, a aceptar que la verdad no siempre quiere ser encontrada. Y hubo un hallazgo, uno que no encaja con nada de lo que conocen. Nunca lo escribí completo, nunca lo mostré, porque si lo hiciera, habría que reescribirlo todo. ¿Hubo algún experimento que salió mal y que preferiría que nadie conociera? Sí, aunque no se parezca a lo que imagina. No fue una explosión, no hubo gritos, fue peor. Silencio, un cálculo correcto en apariencia, un resultado elegante, demasiado elegante. Lo repetí una y otra vez, cambié variables, ajusté tiempos, siempre llegaba al mismo punto. Algo no encajaba, no en los números, sino en lo que implicaban. Ese experimento me mostró un límite, no de la materia, sino de mi propio sistema. Comprendí que ciertas conclusiones llevaban a consecuencias que no podía permitir, ni científicas, ni morales. Dudé, me enfurecí, me obsesioné. Durante semanas no dormí. Al final hice lo único que podía hacer para seguir adelante. Lo borré, quemé notas, alteré fechas, fingí que nunca existió. No fue cobardía, fue contención.
porque si aquel resultado era correcto, entonces otras leyes también podían romperse. Y hay una, Nadia, que jamás debería ponerse a prueba, pero alguien podría intentarlo. Se sabe poco sobre su vida privada. ¿Hubo decisiones personales que lamenta profundamente? Sí, y no tienen que ver con fórmulas ni con errores de cálculo, tienen que ver con personas, con ausencias. Elegí el silencio demasiadas veces. Elegí el trabajo cuando alguien esperaba una palabra, una visita, una explicación. Me convencí de que el sacrificio era necesario, de que el mundo lo justificaría todo. Mentí sobre todo en eso. Viví rodeado de ideas, pero lejos de afectos. Desconfié. Me cerré. Convertí la soledad en método y luego en costumbre. Hubo decisiones pequeñas, casi invisibles, que con el tiempo se volvieron irreversibles. Cartas no enviadas. Puertas que no volví a tocar. Personas a las que dejé atrás sin siquiera darme cuenta. Y cuando quise corregirlo, ya era tarde. El conocimiento avanza. La vida no espera. Eso lo aprendí demasiado tarde. Hay una elección concreta, una sola, que aún hoy pesa más que cualquier error científico. Y si la mencionara, muchos dejarían de verme igual. Hay rumores de que destruyó notas o descubrimientos que consideró peligrosos. ¿Qué era tan delicado como para ocultarlo? No era una fórmula aislada, ni un error menor. Era una conexión. Varias ideas que por separado parecían inofensivas. Juntas, no. Me di cuenta tarde. Al principio fue entusiasmo, claridad, una sensación de haber tocado algo fundamental. Luego vino el vértigo. Las implicaciones crecían más rápido que mis certezas. Aquellas notas no describían solo cómo funciona el mundo, sino cómo podría dejar de hacerlo. Cómo ciertas regularidades podían forzarse, alterarse, no por accidente, sino por intención. Eso cambia todo. Comprendí que el conocimiento no es neutral, que publicar algo no es un acto inocente. Hay mentes que no buscan entender, sino usar. Así que hice lo que nadie celebra, pero alguien debía hacer. Separé páginas, cambié símbolos, destruí cuadernos enteros, no para borrar la verdad, sino para retrasarla, ganar tiempo, tal vez siglos, porque ahora lo sé, si alguien reconstruye ese hilo, no hará falta descubrir nada nuevo, solo continuar donde yo me detuve. Se le atribuye el desarrollo de la gravedad, pero ¿hubo algo en lo que falló y nadie se atrevió a corregirle? Fallé en la certeza, no en los cálculos, sino en la convicción con la que los defendí. Presenté la gravedad como una explicación suficiente, cerrada, cuando en realidad era una descripción incompleta. Funcionaba, predecía, convencía, y eso fue lo más peligroso. Nadie cuestiona lo que funciona demasiado bien. Hubo objeciones, murmullos, preguntas incómodas sobre la acción a distancia, sobre fuerzas que actúan sin contacto. Las escuché, las entendí, y aún así las dejé pasar. No porque no fueran válidas, sino porque abrir esa puerta habría desestabilizado todo lo demás. Preferí el orden a la duda, el consenso al abismo. Mis contemporáneos me corrigieron en detalles menores, pero no en lo esencial. No se atrevieron. Yo tampoco insistí. Había algo más profundo, una grieta conceptual que no supe, o no quise, resolver. La gravedad explica cómo caen las cosas, pero no por qué lo hacen así. Y hubo una hipótesis, una sola, que rozó esa respuesta. La descarté. Demasiado pronto, demasiado rápido, y aún hoy me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Algunos historiadores señalan que su obsesión con el orden y la perfección rozaba lo obsesivo. ¿Hasta qué punto esto afectó su vida personal? Más de lo que admití, mucho más de lo que parecía. El orden no era una preferencia, era una necesidad. Si algo no encajaba, no podía ignorarlo. Ni en los números, ni en las personas. Exigía coherencia absoluta, silencio, precisión,
Y eso tiene un precio. En mi vida personal, el desorden era intolerable. Las emociones lo son, las contradicciones también. Me alejé de quienes improvisaban, de quienes dudaban en voz alta, de quienes necesitaban algo que no podía medir. Confundí control con claridad, rigor con fortaleza. Y poco a poco todo lo que no podía ordenar quedó fuera. No fue una decisión consciente, fue acumulación. Horas, años, relaciones tensadas hasta romperse sin ruido. Cuando me di cuenta, ya vivía rodeado de estructura y vacío. La perfección no admite compañía, solo observadores lejanos. Hubo una persona que intentó romper ese sistema, una sola. Durante un tiempo lo logró, y precisamente por eso, por el caos que introdujo, tomé una decisión que aún no sé si fue racional o el mayor error de mi vida. Se le recuerda por su brillantez, pero ¿hubo momentos de duda o miedo que nunca quiso mostrar? Sí, muchos más de los que dejé ver. La brillantez es una máscara eficaz, protege, oculta. Hubo noches en las que el miedo no venía de no saber, sino de saber demasiado, de intuir consecuencias antes de poder demostrarlas, de entender que una idea, una sola, podía cambiar el mundo o romperlo. Dudé cuando nadie miraba. Dudé de mis métodos, de mis conclusiones, de mí mismo. Dudé incluso de si era correcto seguir avanzando, porque cada respuesta abría preguntas más profundas, más incómodas, y algunas no admitían marcha atrás. El miedo no era al error público, era al acierto irreversible. Jamás lo mostré. Un científico inseguro pierde autoridad, así que aprendí a callar, a escribir con firmeza lo que por dentro temblaba, a presentar certeza donde había abismos. Pero hubo un momento concreto, uno solo, en el que el miedo me paralizó por completo. No publiqué, no hablé, me detuve, y si quieres saber por qué, tendrá que escuchar lo que ocurrió justo después. Su carácter se describe como irritable y difícil. ¿Cree que eso le ayudó o le perjudicó en su trabajo? Ambas cosas, pero no en la misma proporción. La irritabilidad me mantuvo alerta, desconfiado. Me impedía aceptar ideas cómodas, halagos fáciles, consensos apresurados. Me aislaba, sí, pero también me protegía. Cuando uno trabaja al límite, rodearse de fricción evita errores. O eso creía. Sin embargo, ese carácter también cerró puertas. Conversaciones que nunca ocurrieron, colaboraciones que podrían haber cambiado el rumbo de mis investigaciones. Prefería el conflicto al compromiso, la soledad al intercambio. Pensaba mejor solo, pensaba más rápido solo. Pero pensar no siempre es avanzar. Hubo momentos en los que mi temperamento me hizo confundir crítica con ataque, defensa con agresión. Reaccioné con dureza donde bastaba una pregunta. Eso generó silencios incómodos a mi alrededor, y los silencios, a veces, esconden advertencias que nadie se atreve a formular. Así que sí, me ayudó a llegar lejos, pero también me dejó sin alguien que, en el momento preciso, se atreviera a decirme que estaba equivocado. Y hubo un instante, uno muy concreto, en el que esa ausencia tuvo consecuencias que aún no se han contado. Antes de concluir, señor Newton, confiese, ¿hay algún secreto sobre su trabajo que, si se revelara, cambiaría por completo cómo lo recuerdan? Sí, y no es un descubrimiento concreto, es una omisión, una frontera que decidí no cruzar en público. Gran parte de mi trabajo no buscaba solo describir el mundo, sino cerrarlo, hacerlo estable, predecible. Comprendí pronto que la naturaleza admite más posibilidades de las que conviene aceptar, y alguien tenía que elegir cuáles mostrar. Ajusté conclusiones, simplifiqué causas, presenté certezas donde había rangos, no mentí, pero tampoco dije todo. El mundo recuerda mis leyes como firmes, definitivas, cuando en realidad son acuerdos. Compromisos entre lo que observé y lo que consideré tolerable.
La ciencia necesita límites para no volverse peligrosa. Yo ayudé a imponerlos. Si ese secreto se revelara, no me verían como un hombre que explicó el universo, sino como alguien que decidió hasta dónde debía explicarse. Y hay una nota, una sola, que nunca destruí. La guardé. Porque algún día alguien tendría que continuar desde ahí. No sé si ese día ya ha llegado, pero si alguien la encuentra, entenderá por qué me detuve. Después de esta conversación, queda claro que Isaac Newton no fue solo un hombre de certezas, sino también de silencios, dudas y decisiones difíciles. Detrás de sus respuestas aparece alguien que eligió qué mostrar y qué ocultar, consciente del peso que tiene el conocimiento cuando se libera sin límites. Si algo de lo que ha dicho le ha sorprendido, incomodado o hecho replantearse lo que creía saber, déjelo en los comentarios. Queremos saber qué parte de esta entrevista le ha resultado más inquietante o reveladora y qué preguntas le habría hecho usted. Y esté atento a la próxima entrevista, porque seguiremos cruzando fronteras imposibles para escuchar a quienes aún tienen mucho que confesar. Muchas gracias.